Cordial saludo, estimados participantes del curso de CCNA versión 7. Mi nombre es Wilson Pérez, los estoy acompañando en esta nueva sesión. Vamos a realizar la descripción del módulo 11, Direccionamiento IPv4. Bueno, recuerden que en este módulo vamos a ver la estructura de la dirección IPv4, lo que es unidifusión, difusión y multidifusión de IPv4. Tipos de direcciones IPv4, segmentación de la red y divisiones de subred de una red IPv4. Bueno, vamos a empezar con lo que es la estructura de direcciones IPv4. Importante tener en cuenta que hay algunos métodos para pasar de decimal a binario. Eso ya lo vimos en algunos módulos anteriores. En este caso vamos a recordar lo que es divisiones sucesivas de 2. Simplemente tenemos un número decimal, en este caso tomamos el número 100 y lo que hacemos es dividirlo en 2. Eso nos da 50. 50 no tiene residuo, lo seguimos dividiendo. 50 dividido en 2 nos da 25. Ese sí nos da un residuo al dividirlo por 2, el 25. Y lo dejamos ahí, 1 debajo. Luego dividimos en 2 el 12, no tiene residuo. Y así sucesivamente hasta que nos encontramos que la mitad del 3 es 1 y nos da un residuo de 1. Luego que tenemos esta división sucesiva, lo colocamos de abajo hacia arriba en el orden que está aquí. Nos quedaría 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esta es una conversión de un decimal número 100 a binario. El segundo caso es la factorización de números primos. En este caso, tomamos el mismo número 100 y hacemos las mismas divisiones. Dividimos 100, 50, la mitad de 50, 25, 25 tiene residuo y así sucesivamente. Bueno, empezamos a leer de abajo hacia arriba y ubicamos también la dirección y nos queda 11000100, como ven aquí en pantalla. Entonces, la idea es que ustedes vayan aprendiendo y profundizando sobre estos métodos para pasar de decimal a binario. Bueno, pero en IPv4 sí es importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo pasar ahora de decimal a binario y de binario a decimal, o sea, la forma contraria. Vamos a analizar esta siguiente red: 192, 168, 10, 10. Luego la vamos a dividir como explicamos anteriormente, la mitad, la mitad, la mitad hasta llegar al número 1. Luego la leemos de abajo hacia arriba y la colocamos en binario. Y este número binario de 8 bits tiene unos pesos. Esos pesos son 1 para el primer bit de derecha a izquierda, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y esto así lo vamos a hacer sucesivamente con los otros números. Para el segundo va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 con sus pesos correspondientes. Y para el 10 va a ser 1, 0, 1, 0 con sus pesos correspondientes. Y la última se repite, pero aquí podemos ver que tenemos en esta que está activado el 1, que vale 8, y en el segundo de derecha a izquierda, que vale 1, está activado, que vale 2. Si yo sumo ese 8 más el 2, me da el 10, por eso podemos ver la forma de pasar de decimal a binario es usando estos métodos. Bueno, vamos ahora a hacer la conversión de binario a decimal. En caso contrario, para eso les he traído esta imagen. En la parte de arriba vamos a ver lo que es el exponente. Cuando nosotros elevamos un 1, digamos un 2 elevado a la 0 me da 1. Si seguimos elevando, 2 elevado a la 1 me da 2 y sucesivamente así hasta 2 elevado a la 7. Eso tiene unos valores que los podemos ver aquí en esta imagen. Ese valor es de la posición. La primera de derecha a izquierda vale 1, la segunda 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, como lo denotábamos anteriormente. Estos primeros bits, estos 4, de derecha a izquierda, se llaman nivel alto, y en este caso miden 15. Y estos que son nivel bajo suman 240.
Al sumar estas dos niveles me suma 255 y esos 255 me van a dar algo que se llama el decimal, ¿sí? Ese decimal es una parte de una dirección IPv4. Como ven, una dirección IPv4 tiene 4 números decimales, o sea que tiene 4 octetos. No puede haber una dirección 257, 265, no existe porque el máximo sería 255. Así que si hay una dirección escrita mal, no, por encima del 255 no existe. Bueno, la posición del bit en el octeto es importante. Recuerden, tiene digamos de menor peso a mayor peso hasta el número 7. Y estos son los bits. Prácticamente eso es lo que reconoce pues la máquina, ¿sí? Y esos bits nosotros lo llamamos en la parte de sistemas octetos, pero que representan un byte también, y un byte tiene 8 bits, para que tengan en cuenta esas conversiones, digamos. Bueno, la conversión de binario a decimal parte de la lectura que haga el computador. Entonces les voy a traer esta imagen donde está el binario 10010101. En este caso, eso es lo que lee el computador y tiene sus respectivos pesos en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ese valor de la posición es el que tomamos donde está activado cada uno. En este caso tenemos aquí en el 128 un 1, entonces lo colocamos aquí abajo. En el 16 hay un 1, lo colocamos aquí abajo y lo vamos sumando. Y en el 4 y en el 1. Entonces, como ustedes ven aquí, al sumar estos 4 bits, me da 149, es un decimal. Yo puedo pasar de esta forma lo que es un binario a un decimal, ¿sí? Y ese decimal, pues obviamente tiene una, digamos, una particularidad. Si el decimal es impar, yo lo puedo detectar en el último bit, en el primer bit, aquí, de derecha a izquierda. Si es 1, en este caso, pues sabemos que la dirección es impar. Y si termina en 0, sabemos que la dirección es par. Es una forma de analizar rápidamente desde la parte binaria qué número de red es, si es par o impar. Bueno, en la parte de porciones de red y host, en IPv4, es el nombre del protocolo de Internet utilizado actualmente para las direcciones IP de los dominios. Estas direcciones IP se asignan automáticamente cuando se registra un dominio. Entonces recuerden que tiene una IPv4 tiene una dirección jerárquica de 32 bits, o sea 4 octetos. Unos componen la porción de red y otros la porción de host. Eso es lo que vamos a explicar con este ejemplo. Por ejemplo, 192.168.10.10. En este caso podemos ver que esta dirección se le puede colocar a un computador, a un host, a una impresora, ¿sí? La 192.168.10.10. Y esa dirección que tiene 4 decimales está enmarcada en la parte de dirección IPv4. Tiene 4 octetos. Vemos aquí el primero, tenemos aquí el segundo, tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto. Estos 4 octetos están representados en bits y la suma de esos 4 octetos nos dan 32 bits. Estos 24 primeros que subrayé de color amarillo son los que representan la porción de red y los últimos 8 bits o el último octeto representan la porción de host para esta dirección que estamos viendo de 192. Entonces podemos determinar la porción de host o la porción de red dependiendo el número de bits que tenga aquí la máscara y si están activados todos en uno me puede decir cuántos son para porción de red y cuántos son para porción de host. Eso lo vamos a explicar ahorita. Y se utiliza una máscara de su red para determinar las porciones de red y host prácticamente. Bueno, aquí ven en una imagen de Packet Tracer una red.
y he abierto este computador en la parte de configuración. Y en la parte de configuración podemos ver que podemos escribir lo que es la dirección IPv4 y la máscara de subred. En este caso tenemos una dirección IPv4 que coloqué ahí y una máscara de subred correspondiente a esa dirección. Luego, en el plano que vemos aquí de Packet Tracer, tenemos la dirección de red, que es la primera, ¿sí? Y la red, recuerden que va hasta el borde del router, o sea que nosotros podemos tener aquí una red, como ven en este cuadrado. También tenemos una dirección de un host, que sería la primera, en este caso sería la .1, y correspondería a la que acabé de abrir el pantallazo. Digamos que son cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la asignación de direcciones IP de máscaras y saber qué es la red en estos montajes. Bueno, recuerden que este es el Packet Tracer, el 8.1, el último, y aquí podemos observar el pantallazo de configuración y también mirar en qué faz Ethernet está conectado el equipo para poder colocar la dirección. Bueno, direcciones de red, host y difusión. Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones. Como pueden ver, la primera es dirección de host. Todos los hosts o equipos conectados en esta red deben tener una dirección. Estas son las direcciones que digamos, se ajustan, ¿sí? Se configuran. Pero también tenemos una segunda que es la dirección de red. Esta dirección de red es la primera. Como pueden ver, es la 0. Siempre para una dirección de red va a ser la 0 y no es configurable. La tercera es la dirección de broadcast. En este caso es cuando el equipo envía los paquetes para conectarse con otros equipos y hacer esa comunicación. En este caso es la última. Vamos a explicar por qué. Bueno, como vimos, tenemos las tres direcciones: dirección de red, dirección de broadcast y dirección de host. Para ello, vamos a observar esta tabla y vamos a colocar una red que es la 10.0.0.0. En esta tiene tres octetos. El primero lo voy a sumar con el segundo octeto más el tercer octeto y esto me suman 24 bits. Por eso en algunos le dicen una dirección 10.0.0.0 raya 24. Todos los bits cuando están en 0, digamos que aquí es la primera dirección, me va a dar la dirección de red. Y cuando todos los bits, digamos, están en 1, me van a dar la dirección de broadcast. O sea que la primera es la dirección de red y la última es la dirección de broadcast. Esas son las dos direcciones que no se deben tocar. Son direcciones de red. En ese caso, la dirección de red 10.0.0.0 no es asignable. Y lo mismo para la 10.0.0255. Esas dos no se asignan. Luego, las que se ajustan realmente, el rango asignable es desde la 10.0.0.1 hasta la 10.0.0.254. En este caso, como tiene 8 bits, serían 256 posiciones menos 2 que no son asignables. Siempre se le va a restar a cualquier red 2 que necesita para ser configurada. Aquí, como vemos en el ejemplo, tenemos activado el 1 en esta de host, o sea que podemos colocarle la 10.0.0.0.1 a un host, la primera, como pueden ver en la imagen. Listo. Entonces, repasemos. Estos tres de arriba que están viendo en la parte roja me representan la porción de red. Y obviamente las 24 me está diciendo que esos 24 están asignados hacia la porción de red. Y este último me representa la porción de host, que puedo conectar 254 equipos, más 2 que no son asignables, serían 256 posiciones. Quedan acá. Listo. Entonces vamos a mirar la determinación de la red AND lógica. Pues los computadores hacen unos cálculos y trabajan a raíz de compuertas lógicas.
Las compuertas lógicas son aquellos dispositivos electrónicos que conmutan con voltajes lógicos en una ventana de 0.2 voltios a 4 o 4.8 voltios. Eso transmitido, digamos, en la parte digital sería como vemos aquí en esta tabla de verdad. Aquí vemos una compuerta AND y lo que hace es que cuando entra una señal en la A, para que salga una señal aquí, en esta parte donde dice S, la otra señal B también tiene que ser, digamos, un 1 lógico. Mire que en esta tabla la única salida es cuando tiene A1, B1, su salida es 1. ¿Qué quiere decir? Que para que salga una señal debe tener las dos entradas positivas de la señal. Bueno, eso aquí en redes lo utilizan para hablar de el ending prácticamente. Y lo que hacemos es multiplicar la dirección del host, como vemos aquí, la 192.168.10.10, y hace esa conmutación con la máscara de red. En este caso son los bits que están habilitando la porción de red. Vemos 8 bits en 1 y lo que hace el computador es que multiplica el 1 de la dirección de host con el 1 de la máscara de subred y esto me da la dirección de la red. O sea que como podemos ver aquí, todo lo que tenga 0, aquí abajo va a ser 0, solo cuando tenga 1 va a cambiar. En este caso, por eso siempre la 0 nos va a dar aquí la primera dirección. Para identificar la dirección de red, la dirección IPv4 del host es lógicamente AND, bit a bit, con la máscara de subred para identificar la dirección de red. Bueno, vamos a dar un ejemplo para empezar a aterrizar lo que hemos explicado. Vamos a colocar la dirección 192.168.10.10/30. Para ello ya previamente he pasado a binario pues cada decimal punteado que vemos aquí. Entonces, como hemos escogido el /30, vamos a coger esta porción de red, que son los 30 primeros bits, porque es /30, ¿sí? Y los dos últimos van a ser los del host. Entonces, vamos a coger esta tablita para que quede organizado, digamos, la explicación. Lo que hacemos aquí es, para hallar la dirección de red, es que pasamos ese último octeto, ¿sí?, a este espacio. Pero recuerden que para observar las posiciones, yo coloco los dos últimos bits en 0 o los dos últimos bits en 1. Los dos últimos bits que coloco en 0 van a ser la dirección de red. En ese caso, si yo lo paso a, a decimal, ¿sí?, lo voy a pasar esta parte a decimal, mirando obviamente sus pesos. Si vemos aquí de derecha a izquierda tiene 1, 2, 4, 8, lo que me explicamos hasta 128. Este bit que está activado me va a representar en decimal un 8. O sea que la dirección de red en este caso va a ser la misma 192.168.10 y al final va a ser .8. Es la de la red. Ahora, la del broadcast, coloco el último octeto y le pongo 1, 1 porque pues va a ser el mayor. Como solo tengo 2 bits al final, lo voy a colocar 1, 1. ¿Sí? Y al mirar los pesos, obviamente lo voy a pasar a decimal, ¿sí?, este octeto, y me va a dar 11. Y su dirección va a ser 192.168.10.11. O sea que aquí ya tengo dos, así que no son negociables, la primera y la última de esta subred. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos aquí, prácticamente, bueno, obviamente estas dos no se asignan para los hosts, pero vamos a mirar la primera dirección del host que es usable, ¿sí? Vamos a colocar aquí la 01 y esa 01 la vamos a pasar a decimal, sería la 9, y su dirección sería 192.168.10.9. Y la última de esta que estoy analizando, de la /30, la coloco 1, 0, el mismo octeto al final lo cambio y sería la 10, donde su dirección final sería .10. ¿Por qué cambié estos números? Obviamente, ojo, estos números se pueden cambiar porque cuando yo coloco /30, los dos bits
últimos los puedo cambiar. Tiene 4 posibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. El menor me da la dirección de red, el mayor la dirección de broadcast. Y me quedan dos prácticamente para conectar. Entonces el primero subred, el host 1, el host 2 y el broadcast. O sea que aquí está la dirección del host 1 y la del host 2. Bueno, una vez explicado eso, también vamos a observar lo que es la longitud del prefijo. Pues una longitud de prefijo es un método menos engorroso, utilizado para identificar una dirección de máscara de su red. En este caso vamos a ver esa tabla. Si yo cogiera, por ejemplo, el barra 26, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la fórmula de 2n menos 2 porque hay que dejar dos direcciones que son para la red. Eso no es asignable, como vuelvo y lo repito porque esas dos direcciones siempre van a estar ahí. Como es 26 y tengo 32 bits, le resto a los 32 bits los 26 y me da 6. Y si ese 6 lo elevo yo 2 a la 6, me da 64, le resto los 2, o sea que puedo conectar en esta subred hasta 62 equipos. ¿Sí? Eso es como un ejemplo, pero vamos a ir adelantando en otros ejemplos para que vayan entendiendo este tema que es un poco complejo. Bueno, IPv4, Unicast, Broadcast y Multicast. Entonces, para ello, recuerden que en un capítulo 2 o 3 estábamos haciendo alguna comparación o una analogía con con las personas y la comunicación entre equipos. Cómo se comunican las personas y cómo se comunican los equipos. Para ello volví a traer el mismo ejemplo de unidifusión. Es cuando una persona le habla a una otra persona única, aunque haya un grupo. Esta persona está hablando en este momento a un solo individuo que vemos aquí en pantalla. A los otros no los está teniendo en cuenta. Eso es, por ejemplo, cuando llama y dice Pedro, Juan, con nombre propio, se está dirigiendo. En el caso de la red, eso hace también los equipos. El equipo principal se puede conectar solo con otro equipo. A eso se le llama comunicación uno a uno o unicast. Como ven acá, este primer equipo le envía un mensaje al segundo equipo y de pronto ya tiene su tabla de dirección y él lo toma. Los otros 2 o 3 equipos de esta red no se enteran de nada. Bueno, la parte de multidifusión es de uno a muchos. Normalmente no todos pues lo escuchan. En este caso vemos la misma imagen donde ya le está hablando a dos personas o a varios individuos de ese grupo. Vemos que le habla a la muchacha y al muchacho, pero los otros dos no los tiene en cuenta. Eso pasa también con los equipos. El equipo principal se puede comunicar con dos equipos, ya teniendo su tabla de direcciones. Ahí podemos ver en esa imagen y a eso se les llama comunicación uno a varios o multicast. ¿Sí? Este envía ese mensaje al primero y al segundo y se comunica exclusivamente con ellos. A los otros dos no los tiene en cuenta. Bueno, y nos falta la de difusión que es uno para todos. Entonces aquí vemos a la misma persona hablándole a todas las personas, ¿sí? Y podemos ver que todos ponen atención. En este caso de los equipos pasa lo mismo. Este equipo se comunica con todos y a eso se le llama broadcast, ¿sí? Para mirar quién tiene su dirección para poder hacer la comunicación. Entonces ahí va. Primero envía a todos y el que tenga la tabla o la dirección IP requerida, pues entabla comunicación. Así que eso es como un ejemplo de lo que es unicast, multicast y es muy necesario saber en el tipo de direcciones. Bueno, vamos a empezar con los tipos de direcciones IPv4. Hay públicas y privadas. Como se define en la RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicio ISP. Aquí vemos en esta tabla que hay tres direcciones o tres bloques de direcciones. Las direcciones privadas pues son comúnmente direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4.
a hosts internos. Entonces aquí podemos ver que las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede utilizarlo. Entonces vemos aquí lo que es la /8, /12, /16 como las más usadas en el rango de direcciones privadas de la RFC 1918, como lo decía antes. Bueno, el enrutamiento hacia Internet me permite ampliar. Antes no había, por ejemplo, las direcciones privadas, sino solo públicas. Y eso hizo que apareciera NAT. Prácticamente lo que hace NAT es que aquí tenemos una dirección pública y aquí tenemos una dirección privada y permite la comunicación de esas dos redes, tanto de la pública como la privada, ya que la privada se repite, ¿sí? O sea que NAT normalmente está habilitado en el router perimetral que conecta a internet y esa es la que hace esa conversión. Traduce la dirección privada interna a una dirección global para que pueda ser transferida pues, la información. Y esa red la envía pues de la privada a la pública. Recuerden que yo puedo tener varias redes privadas con las mismas direcciones, pero las públicas no. Aquí vemos que pues obviamente la clasificación de esas redes se da en la RFC 1918, pero está dada por la IETF, que es prácticamente el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, que lo forman fabricantes, proveedores de servicio, investigadores, profesores, bueno, mucha gente que están interesados en estos estándares. En la parte izquierda de la pantalla están viendo la clasificación que lo voy a explicar ahorita y en la parte derecha vemos un pantallazo en internet, en una página web de donde pueden buscarla. IETF, ustedes lo buscan como RFC 1918. Bueno, en esa parte vamos a ver cuáles son las clases de direcciones IPv4. La clase A va desde la 0.0.0.0 /8 hasta la 127 /8. La clase B va desde la 128 hasta la 191 /16. La tercera va desde la 192 /24 hasta la 223. Y la clase D desde la 224 hasta la 239. La clase E 240 hasta la 255. ¿Sí? Es importante, vamos a hacer un ejemplo, vamos a coger la dirección 10.10.10.1 y a esa dirección la vamos a convertir a binaria, digamos este primer octeto o este primer decimal, lo vamos a convertir aquí en un octeto y vamos a identificar el primer bit de ese octeto. En este caso sería el de mayor peso, 128. ¿Qué nos dice ese octeto? Pues prácticamente nos está diciendo que si comienza con 0 es de clase A, es otra forma de identificarlo si ya lo tenemos en binario. Si comienza con 1, 0 es de clase B, si comienza con 1, 1, 0 es de clase C, y si comienza con 1, 1, 1, 0 es de clase D, y si comienza con 1, 1, 1, 1, 0 es de clase E. Es una forma para identificar los tipos de clase también. Recuerden que la clase A, el total de redes que se pueden llegar a hacer son 128 y el total de hosts conectados a esa red serían 16.777.214. En la clase B se pueden hacer 16.384 redes y el total de hosts conectados son 65.534. Y en la clase C, el total de redes serían 2.097.152 y el total de hosts solo 254. Entonces, aquí podemos observar otros ejemplos. Para este primer ejemplo, el primer bit es 0. Entonces, ya sabemos cuál es el tipo de red o de clase de red que tenemos. Aquí vemos la dirección 10.0.0.0 y la máscara es la que me determina la porción de red. En este caso, si está habilitado este 255, quiere decir que este primer octeto de la máscara me va a decir la porción de red.
Con este yo podría hacer 128 redes con los valores que anteriormente les explicaba, 16.777.214, menos los dos que se utilizan siempre ¿para qué? Para la conectividad de red, digamos en la parte de dirección de red y el broadcast. En este segundo ejemplo tenemos la dirección IP 172.16.0.0. El primer bit es 1 y el segundo es 0, o sea que ya sabemos que es una tipo B. Y la máscara de subred tiene 255, están todos habilitados 00. Me quiere decir que los dos primeros octetos son de porción de red y los dos siguientes octetos son porción de host. Aquí disminuye la porción de host, digamos los hosts conectados, pero aumenta el tipo de redes que yo puedo conectar, la cantidad de redes. En el tercer ejemplo vamos a coger la 192.168.0.0 y sabemos que los dos primeros bits son 1 y el tercero es 0, o sea que es tipo C. Miramos la máscara de subred 255, 255, 255.0 y sabemos que estos tres primeros octetos me están diciendo que son de porción de red. Entonces aquí aumenta la cantidad de redes, pero la porción de host que está en 0, que es la última, me disminuye la cantidad. Máximo 256 menos los dos, el de broadcast y el de red, pues se quedaría 254 máximo por red. Bueno, ya en esa parte, pues la clase E y la clase D, que son experimentales, pues no las vamos a tocar en este tema porque casi no se trabajan realmente. Bueno, recuerden que la asignación de direcciones IP, pues lo da la autoridad de números asignados, que es la IANA. Es la que administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a 5 registros regionales de Internet. Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISP, ¿sí? Así que proporcionan bloques de direcciones de IPv4 a los ISP y organizaciones más pequeñas. Para Latinoamérica está la CNIC. Ya vemos aquí en este mapa las diferentes organizaciones que manejan pues esas direcciones. O sea que todo está organizado, todo está medido y todo está transferido dependiendo pues el continente que esté trabajando con esa empresa. Bueno, en la parte de segmentación de red es importante tener en claro que muchos protocolos usan broadcast y multicast. Como vimos, ya sabemos qué es esos dos términos. Por ejemplo, ARP usa broadcast para localizar otros dispositivos. Los hosts envían broadcast de tensión de HCP para localizar un servidor. En este caso, los switches propagan los broadcasts por todas las interfaces. Como podemos ver aquí, los switches son los que se encargan de propagar todos los broadcasts. Y el único dispositivo que detiene las transmisiones es un router. Aquí viene el llamado time to live, que es el que da ciclos 128 y si no responden lo elimina para que la red no se sature. Los routers no propagan broadcast. Cada interfaz de router se conecta a un dominio de transmisión y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión específico. Deben ingresar ustedes a NetAcad y seguir profundizando estos temas. Allá hay ejemplos, videos y actividades interactivas que les va a permitir profundizar en estos conceptos. Bueno, aquí vemos que hay algunos problemas de broadcast grandes. Vemos, por ejemplo, en esta red que hay 400 usuarios en la 172.1600/16 y un problema de un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcasts excesivos y afectar la red de manera negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si se hacen muchos broadcasts, pues va a saturar la red y se va a volver lenta. La solución es reducir el tamaño de la red, como ven aquí en esta segunda figura. Vamos a reducirla, si esta mide 400, tiene 400 usuarios, esta va a tener 200 y esta 200. Pues al hacerla más pequeña, mediante un proceso que se llama división de subred, pues me va a mejorar el tráfico y me va a mejorar varias cosas. Entonces aquí tenemos la red
LAN 1, la red LAN 2 de, digamos, de esa misma empresa, se ha dividido. Entonces, dividiendo esas dos direcciones podemos mejorar pues, el tráfico y todos esos problemas que se dan de broadcast. Entonces, ojo porque el broadcast solo se propaga dentro de los dominios de broadcast más pequeños. Entonces, aquí ya pues cambia, digamos, su dimensión. Motivos para dividir las subredes. Entonces, la división de en subredes disminuye el tráfico de red, generalmente mejora también su rendimiento, como les decía. Se puede utilizar para implementar directivas de seguridad entre sus redes, para que no se vaya a incrustar, digamos, un hacker y meter un virus, pues y dañe absolutamente todos los equipos, se hace esas subredes para poder, digamos, mejorar, identificar por dónde ingresó o qué equipos dañó y no separe la totalidad de todos los equipos. La subred reduce el número de dispositivos afectados en el caso del tráfico de broadcast. Y las subredes se utilizan por una variedad de razones, entre ellas las que incluyen la ubicación, obviamente, el grupo o función también que vayan a utilizar o el tipo de dispositivo. Bueno, subnetear una red. Entonces aquí vemos que hay tres, digamos, longitudes de prefijo más utilizadas, la raya 24, raya 16 y raya 8. Esto corresponde a un octeto de cada uno de ellos. Y aquí la N significa net y la H significa host. Entonces, en este caso, si tenemos raya 24, ¿qué quiere decir? Que los tres primeros octetos están en 255 y todo esto está activado en 1 y lo máximo de equipo que puedo conectar es 254. O sea, no se puede conectar más. ¿Sí? Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto. Entonces aquí ya estamos hablando de límites de octeto. Barra 8 sería un límite, barra 16 otro límite y barra 24 otro límite. En este caso, el barra 8, podemos ver barra 16 y barra 24. Y mire las longitudes del prefijo, prácticamente que va disminuyendo la cantidad de hosts por su red dependiendo cómo lo coloque. En este caso, si yo activo ese raya 24, pues va a tener 254 hosts. ¿Sí? Me queda solo un octeto para esos hosts. Luego, si yo reviso el segundo barra 16, pues ya aquí amplía la red, pero me va disminuyendo, me va aumentando, digamos, en la parte de los hosts. En este caso puedo conectar más hosts, menos red. Vemos aquí lo que son los bits asignados para host y los bits asignados para red. Y en la barra 8 me disminuye la red y me aumenta prácticamente el número de hosts. Aquí vemos que lo que yo podría hacer sería 254 redes con 16 millones de equipos conectados. Entonces estos prefijos ya están definidos y son los que más se utilizan. Bueno, digamos que aquí en esta primera tabla ustedes también pueden observar que hay un barra 16. Ese barra 16 empieza desde el 10.001 hasta el 10.0.255.254. Y así sucesivamente yo puedo empezar a cambiar ese tipo de subredes hasta poderlos utilizar. Ya aquí sería el 10.1, el 10.2, 10.3 y así yo podría hacer varias subredes con esta dirección. Bueno, en esta parte vemos, por ejemplo, un raya 24. Simplemente estamos viendo que empieza desde la 1 hasta la 254, ya la podría conectar, ¿cierto? Y a partir de ahí, lo mismo, podemos empezar a subdividir en 1, 2 y sucesivamente así las subredes. Bueno, vamos a ver aquí este ejemplo. Si yo cogiera, por ejemplo, el raya 25, pues sabemos que tenemos cantidad de hosts 126. Podríamos hacer dos subredes, ¿sí? En este caso, si cogemos el raya 26, podemos, con la cantidad de hosts que podemos conectar son 62 y podemos hacer 4 subredes. Y así sucesivamente como está en esta tabla.
En la siguiente sesión, en el siguiente video, se va a explicar con detalle pues cómo desarrollar este tipo de actividades que están en la plataforma NetAcad. Bueno, subred para cumplir requisitos. Entonces las redes empresariales tendrán un intranet, como ven aquí en esta parte. La red interna de una empresa normalmente se utiliza direcciones IPv4 privadas. En este caso, también la empresa utilizará una zona desmilitarizada, un DMZ, para protegerse de ataques y para protegerse de tráfico y para también evitar de ser hackeada. Y esa empresa podría utilizar el 10.0.0.0/8 y la subred en el límite de red /16 o /24. Tenemos que hacer varios ejercicios de estos para que ustedes entiendan cuál sería el límite. Entonces, esos dispositivos DMZ tendrían que configurarse con direcciones IP públicas, no privadas, porque tendría que estar como aislado prácticamente. Entonces, existen dos factores que se deben tener en cuenta al planificar las subredes. El número de direcciones de host requeridas para cada red, toca saberlos prácticamente cuántos hosts vamos a conectar para cada red, y el número de subredes individuales necesarias. En este caso, tenemos la cantidad de subredes. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente para terminar. Vamos a coger la dirección 192.168.1.0 y vamos a hacer estas tres subredes. La primera red de 32 hosts, la segunda red de 10 hosts y la tercera red de 2 hosts. Entonces, en la primera vemos que vamos a armar la de 32, o sea que tomamos aquí el número de equipos que podría conectar 32. Si yo aplico esa fórmula 2n-2, pues simplemente cojo este factor de la n, que va a ser 5 en este caso. Recuerden que aquí está si es elevado a la 0 da 1, si es elevado a 1 da 2, si es elevado a la 2 da 4, si es elevado a la 3 pues da 8, si es elevado a la 4 da 16 y así sucesivamente. Entonces con esta tablita yo ya puedo determinar y cojo el número y lo reemplazo en la fórmula. 2n menos 2 sería 2 a la 5 menos 2, prácticamente me da 32, ¿sí? Pero ojo porque esos dos ya saben que son no asignables, entonces realmente pues me quedarían, si yo lo colocaría así no lo podría instalar porque son 32 hosts que necesito conectar y realmente solo se pueden conectar 32 y los dos de host no se podría, entonces esta solución no se puede. Para ello se debe conectar lo siguiente. Yo voy a saltar al siguiente que es el 64 y voy a reemplazar ese 2 a la 6 menos 2 y ahí se me daría 64. Pero como mi red necesita 32 equipos más los dos de broadcast y host me da 34, o sea que aquí sí ya la podría conectar. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar a hacer una tabla. Esa tabla se puede llegar a hacer así. Dirección de IP pública, la máscara de red, los octetos. Entonces en esta parte, como yo lo elevé a las 6, los últimos 6 bits los dejo en 0 y este me daría 128 más 64 me da 192. Aquí ya estoy hallando la máscara de esa subred. Y esa subred empezaría desde la 192.168.1.0, que es la de la red, hasta la 63, que sería la última. Y mi siguiente subred que yo armaría empezaría en la 64. Prácticamente si yo aplico 2 a la 6, me da 64 menos 2, 62, y por eso están las 62 direcciones aquí. Y marco en mi tablita la 64. Y así voy a hacer con la segunda. Entonces les voy a dejar este ejemplo y ustedes van a analizar, van a ver el video, lo van a pausar y van a mirar cómo aplicar esa de 10, cómo aplico yo la fórmula, me da 16 y me van a decir si se puede o no se puede. En otra, pues obviamente tienen que colocar la tabla, mírenla, tómenle un pantallazo, analícela y miren que al colocar 2 a la 4, 2, 16 menos 2 me da 14 y sigo con mis direcciones como iba. Coloco la primera y más las 14 hosts y la próxima. Y en este tercero también lo van a analizar para la siguiente que era un 2. Lo van a reemplazar allá
y les va a dar 4 y obviamente van a mirar la tabla y en esta parte de la tabla ustedes van a decidir desde dónde hasta dónde y así sucesivamente para la red. Bueno, muchas gracias. En el siguiente video vamos a explicar con ejercicios y con un montaje. El profesor Hugo ya tiene dispuesta una charla y allí vamos a hacer más prácticas. Les queda a ustedes practicar, ingresar a NetAcad y pues avanzar. Recuerde que con esto vamos en la mitad del capítulo 11 con la charla del profesor Hugo, terminaríamos el capítulo 11. Bueno, muchas gracias, espero que les guste.